El cambio de opinión, ahí estamos. Bien, buenas tardes a todos, buen día a todos en realidad. Gracias por estar presentes hoy en una nueva jornada de encuentro de capacitación desarrollado por el Departamento de Docencia eh, de Enfermería. eh, Ardua tarea que está realizando Celia y Viviana en el departamento de docencia para poder acercarnos un poquito más con todos ustedes y poder hablar por ahí de temas que nos hacen al trabajo diario, ¿no? O la tarea que hacemos diariamente. En este caso, gracias Celia y Viviana por la convocatoria en el tema de las metas de seguridad del paciente, tema que me han escuchado algunos con los que he hablado seguramente en más de una oportunidad hablar. eh, ¿Qué son las metas de seguridad? Vamos primero a definir un poco qué son las metas de seguridad y de qué se tratan y que por qué surge las metas, ¿no? ¿Por qué estamos hablando hoy de seguridad del paciente? Eh, no es algo nuevo, ¿no? No es algo que sea novedoso en realidad. Desde algún punto de vista, lo hemos trabajado siempre, o la intención siempre fue trabajar en materias de seguridad con el paciente, porque eh, básicamente, ¿qué estamos diciendo con esto? Evitemos hacer daño al paciente. Básicamente es eso, ¿no? Es de alguna manera proporcionar los cuidados y los tratamientos de la mejor manera posible a fin de evitar que al paciente sufra algún daño o consecuencia por un error nuestro, ¿no? Lastimosamente, y esto lo digo eh, hasta con consentimiento, porque mucho tiene que ver con el error humano, ¿no? Mucho tiene que ver con el error humano. Y no es propio de Fundación Favaloro. Esto no es que la de seguridad porque Favaloro. No, no, no. Esto surge en el mundo una preocupación con respecto a la seguridad del paciente, porque se viene notando eh, que la falta de protocolos, la falta de normativas, la falta de entrenamiento estaba generando consecuencias y eventos adversos en los pacientes. En toda la gama, ¿no? Estamos hablando desde pequeños eventos o eventos sencillos a eventos graves o eventos centinela, en donde ya estamos hablando de consecuencias graves para el paciente eh, que pueden desencadenar desde la pérdida o amputación de un brazo o una pierna a la muerte misma, ¿no? Entonces, mundialmente se empezó a hablar eh, sobre la seguridad y cuáles eran los temas que más preocupaban en materia de calidad de atención en los pacientes. Surge una serie de factores a la cabeza, ¿no? Que había como que empezaron a darse cuenta que había factores comunes en todo el mundo que originaban estos eventos. Y la OMS, eh, si bien es de público conocimiento que hoy la Argentina se retira de la OMS como organismo internacional propone trabajar a nivel mundial al menos 6 metas de seguridad para evitar eventos en los pacientes. Básicamente esas 6 metas de seguridad o 5 metas de seguridad, eso depende de dónde lo lean, lo van a encontrar. Habla de, como primera medida, la identificación correcta del paciente. Segunda, habla de cirugía segura, ¿no? A realizar una cirugía segura que incluye desde la preparación prequirúrgica, la marcación del sitio quirúrgico,
y los tiempos de traslado del paciente a quirófano. Habla de prevenir infecciones asociadas a catéteres o a intervenciones del personal. Esto está muy relacionado, lavado de manos, manejo de vías centrales, tema que se ha tocado en otra oportunidad, lo mismo que vías periféricas. Comunicación efectiva, habla de eh, muchos de los errores que ocurren eh, dentro de los hospitales tiene que ver con falta de comunicación entre el personal de salud. Eh, Prevenir las úlceras por presión, ¿no es cierto? Las úlceras por presión, eh, todos sabemos que dentro de un hospital genera un aumento de estadía del paciente. El aumento de estadía en el paciente genera un retraso en su reincorporación social, consecuencias de infección en el paciente, aumento de tratamiento, aumento de costo, aumento del trabajo del personal de enfermería, porque esto se traduce básicamente en un aumento del trabajo al personal. Pacientes que prolongan su estadía o que a causa de la falta por ahí no de cuidado, pero sino que genere la consecuencia eh, adversa, como lo es una úlcera por presión, genera que el personal tenga mayor trabajo con ese paciente. Entonces, desde ahí, en con estas metas, ¿no es cierto? Ustedes si ven acá el cuadro, hay más, o sea, acá definimos un par, o mencionamos un par, pero hablamos de las principales causas de eventos adversos que alteran la seguridad del paciente. eh, Podemos incluir diagnósticos erróneos, podemos incluir infecciones generalizadas, podemos... Ahí está. Errores quirúrgicos, error en la medicación, que no es menor. Si bien nuestra tasa de errores en la administración de medicación es baja, sí es un tema para charlar. Caídas, la prevención de caídas de paciente. Nosotros trabajamos con riesgo de caídas. Y todo lo que desde algún punto de vista pueda perturbar la seguridad del paciente y generar una consecuencia en cuanto a su estadía y su tratamiento. Acá es donde, con el paso de los tiempos, y nosotros hemos intentado trabajar a lo largo de todo este tiempo, eh, y muchos han padecido el trabajo en cuanto a diseño de hojas de enfermería nueva, eh, normativas, protocolos, manual de enfermería. Hemos diseñado de alguna manera o hemos acompañado de alguna manera lo que mundialmente se recomienda en cuanto a la prevención de eventos adversos o aumentar la seguridad en cuanto a la atención del paciente. Y acá es donde tenemos toda nuestra oportunidad de mejora, ¿no es cierto? Porque hay un análisis que uno realiza en donde te establece tu estado actual, ¿no es cierto? En qué posición te encontrás y cuál es el estado deseable, ¿cierto? ¿Cuál es eh, la mejor condición a la cual se puede aspirar? Por eso, por eso, la Fundación en su momento tomó la iniciativa de acreditar con ITAES. Y ustedes saben que ITAES, como acreditadora en calidad, apuntó directamente a la seguridad del paciente y apuntó directamente a evitar los eventos adversos tal cual lo recomendaba la OMS o lo recomienda la OMS. Y ahí empezó un camino un poco más estricto desde la parte de nuestra, desde la parte de fundación, a trabajar en este tema. Eh, Insisto, por ahí no es que no trabajábamos en seguridad del paciente o trabajábamos de manera segura con el paciente o intentamos por lo menos hacer
las actividades con la mayor seguridad posible para evitar eventos, sino que por ahí lo hacíamos eh, tácitamente, ¿no? Porque entendíamos o entendemos de alguna manera que esa es la forma correcta de trabajar. Cuando definimos o empezamos a trabajar con ITAES es cuando ITAES nos da un cachetazo de realidad. Nos dice, muchachos, ustedes trabajan bien, está perfecto, genial. ¿Y dónde lo tienen escrito? ¿Dónde está que ustedes saben hacer esto o hacen esto con tal nivel? Y ahí empezó, o nos empezamos a cuestionar qué era lo que nos faltaba. Claro, nos faltaban y nos faltan, y esto lo digo como oportunidad de mejora justamente, nos faltan muchas cosas, de eso sin duda. Ahora bien, de todo lo que nos faltaba, dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que podemos hacer, que son, bueno, empecemos a escribir y empezamos a redactar muchas normas, que a ustedes les habrá llegado en la comunicación, si no es a través de infoenfermería, a través de recursos, y si no es a través de recursos de su jefe inmediato, y si no, por alguna charla de pasillo, empezamos a crear muchas normas. Y esas normas iban acompañadas, en primera instancia, a la seguridad del paciente, a apuntar a maximizar la seguridad del paciente. Entiendo, a veces las normas se logran cumplir en su totalidad, a veces se logra cumplir parcialmente, pero se originan y se crean con un fundamento, y el fundamento es justamente darnos la oportunidad a nosotros de tener el respaldo del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y descubrir en ese respaldo, en esa contención, la oportunidad para mejorar, ¿no? Porque por más que esté escrito o esté normatizado, eh, podría hasta incluso mejorarse. Y entonces ahí es donde aparece la oportunidad, o esto que mencionamos como la posibilidad de mejorar todavía aún más. La norma en sí sola es una normativa, es un papel escrito, es algo que me dice a mí qué es lo que tengo que hacer o cómo debería hacerlo, porque podemos tener normas o manuales de procedimientos. Eh, no obstante, depende de cómo lo aplico y aplicarlo de tal manera para asegurarnos de dar la mejor seguridad en el paciente. Y es así donde empezamos un poco a definir entre las normativas, porque incluso ustedes saben que esto dio origen a la creación del Comité de Seguridad y Calidad Institucional, que antes por ahí eh, no se tenía, y TAES nos dio la posibilidad o nos hizo ver la necesidad de crear este comité. Está conformado por un par de personas, el doctor Baldessari, que ustedes han escuchado en algún momento o en alguna charla de seguridad, es el líder del comité, conformado por otras áreas y profesionales, en las cuales también estamos inmersos y está enfermería. Trabajamos todos los días en función del análisis de los eventos que ocurren nos hacemos la pregunta del por qué ocurre esta situación, ¿no es cierto? Y es ahí donde revemos nuevamente las normativas, donde por ahí hasta se crean nuevas normas o procedimientos de asistencia para con los pacientes. Pero para entender eso tenemos que entender qué es lo que ocurre o cómo se denomina un evento adverso o las diferencias que hay entre evento adverso, incidente o complicación. Eh, un evento adverso puede producir una lesión, un daño, ¿sí? En el paciente que va desde cosas leves a eventos centinela, que se le llama, que son eventos eh, de gran magnitud que pueden llevar a eh, dificultades en el paciente, como la pérdida de algún brazo, una pierna o consecuencias, una parálisis o muerte en el paciente, ¿no es cierto?
Esto es medible, de hecho se está haciendo hoy en la actualidad. Todos conocen el icono de evento adverso y si no lo conocen se los menciono. En toda computadora de la institución en el escritorio tenemos un icono de eventos adversos donde uno puede denunciar, eh, denunciar en el buen sentido, ¿eh? Esto no lo tomen como denuncio por ser buchón o denuncio porque quiero que a mi compañero le vaya mal. La denuncia de un evento adverso es, muchachos, hablemos del tema. Hablemos del tema porque lo que está ocurriendo o lo que ocurrió no está bien. Y si eso vuelve a ocurrir, eh, estamos infligiendo daño en los pacientes, que el paciente es nuestro cliente, el paciente es nuestro motor de trabajo, es lo que nosotros necesitamos para desempeñar nuestra tarea. Entonces, a quien le tiene que ir bien es al paciente. O sea, eso nos queda claro. O sea, cualquier perjuicio que el paciente tenga es ir en contra nuestra, básicamente. Disculpen Porque un ya segundito. terminas, Tenemos una porque dice charla que lo que intermedio. estabas tomando se te estaba haciendo para abajo. Celiu, Entonces, ¿llegás a por eso ver me quién estás está haciendo hablando? veneno. Ahí está, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Eh, Le decía, ¿no es cierto?, que nuestro motor de trabajo, nuestra fuerza, tiene que ir en pos de que el paciente se recupere lo antes posible. Entonces, nuestra intención eh, es minimizar los riesgos de asistencia, ¿no? La complicación es una alteración natural de la enfermedad, eh, que la provoca la misma patología, ¿no es cierto? O sea, hay que diferenciarlo. Si yo me equivoqué en el tratamiento, es un adverso adverso. O sea, es algo que se produce producto de mi asistencia. La complicación es algo que evoluciona naturalmente con la enfermedad. Y el incidente es un suceso que puede provocar daño o la aparición de un evento adverso y el incidente puede ocurrir o puede, ¿cómo explicarlo? Eh, un incidente puede ocurrir y generar un daño o puede ocurrir y no generar un daño porque me doy cuenta de la situación y lo corrijo. Entonces, de esta manera, entiendo que evité que este incidente que estaba ocurriendo o que iba a ocurrir le genere un evento adverso o un daño en el paciente. Eso también es seguridad, ¿sí? Eso también es seguridad. El error humano existe y nos va a perseguir toda la vida porque somos humanos y podemos fallar. La intención de todo esto es llevarlo a la mínima expresión posible y para eso tengo que estar consciente de lo que estamos realizando, ¿no es cierto? Tengo que estar muy consciente de mi tarea, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo y tengo que tener conciencia de lo que yo haga con el paciente puede provocarle algo. Entonces, tengo que intentar disminuir esa posibilidad, ¿no? Y de eso se trata la seguridad. Seguridad, por mencionar, Fundación tiene un comité de seguridad y calidad, no solventa ni soluciona absolutamente nada. La seguridad la proporcionamos nosotros en nuestra atención. En cuanto nosotros tomamos conciencia de lo que estamos realizando y lo tenemos que realizar de la mejor manera posible. Y que si por algún motivo falla, ya sea por lo que sea, por un insumo o por un error en la técnica o porque fui a hacer algo que no sabía o porque creí que lo sabía y no resultó, es hacernos cargo y tomar conciencia de que esto pasó por algún motivo y buscar la forma de formarnos para poder evitarlo. Eh, Mucho lo vamos a poder lograr y mucho no, algunas no. Algunas son consecuencias inevitables por más que uno tuviera todas las alertas y las antenas encendidas,
no lo pudo evitar. Cuando hablamos de eventos adversos, hablamos de un montón de ítems. Acá menciono algunos: infecciones hospitalarias, úlceras por decúbito, complicaciones en anestesia, confusión de historia clínica y documentos. ¿Cuántas veces nos ha pasado recibir el reporte desde quirófano, por ejemplo, o hemodinamia, o ecografía, o estudios diagnósticos, haber recibido una carpeta que no correspondía, errores en la medicación, errores de cirugía en el sitio equivocado, eh, reingresos, fallecimientos, digo, caídas? Las caídas en su mayoría eh, se pueden evitar, en otras tantas sabemos que no, porque hay factores que no dependen exclusivamente de nosotros, pero si es un evento y nos ocurre y nos pasa, sobreutilización de tratamientos, eh, digo, hay muchos errores o eventos que pueden ocurrir. Muchos podemos de alguna manera prevenir eh, o evitar. Depende de factores tales como la carga de trabajo, depende también la concientización de hacer las cosas prolijamente. Entiendo también que los tiempos a veces son difíciles en la institución y todo tiene que ser para ayer y estas cosas nos corren atrás. eh, pero yo creo que tenemos la posibilidad de frenar y parar la pelota en pos de trabajar con más seguridad con el paciente. Lo digo porque lo veo, lamentablemente, y como formo parte del comité de seguridad, muchos casos los analizamos en el comité y intentamos ver de dónde viene o por qué ocurrió, ¿no es cierto? Y en muchas veces caemos en lo mismo, caemos en bueno, lo piden ya, esto es para mañana, pero hagámoslo ahora, no puede esperar. Y a veces el no puede esperar, o el que eso, o el dejar que eso nos arrastre, conlleva a un evento adverso. ¿Y por qué ocurre el evento adverso? ¿Por qué nos pasa? Esta es una metáfora. La metáfora del queso gruyere se utiliza mucho en seguridad de paciente. Cualquier curso que ustedes realicen de eventos adversos o seguridad de paciente y calidad, van a ver esta imagen. El evento adverso ocurre porque se alinean todas las etapas o los agujeros en este caso, y ocurre el evento. No hubo nada de barrera en ninguno de los pasos que logra detener que el evento ocurra. Evento que puede iniciar por la formación inadecuada o una técnica inapropiada, ausencia de protocolos, falta de control sistemático, falta de supervisión o control. Todo estos ítems predisponen a que si no están, ocurra un evento. Y lo mencionamos porque eh, cuando hacemos el análisis de los eventos y empezamos a ver, pero ¿por qué pasó esto? Y resulta que algo no estaba, que se fueron dando los pasos y las consecuencias que desencadenaron en el evento, ¿no? Por eso es que trabajamos continuamente en la generación de protocolos, normas, eh, manuales de procedimiento, primero para eh, darnos el respaldo y entender el por qué tenemos que hacer lo que se indica hacer, ¿no? Eh, por eso pedimos las auditorías, por eso controlamos las hojas de enfermería, eh, por eso uno insiste en la formación y la capacitación, por eso estamos hoy acá reunidos, ¿sí? Hoy dentro de esta pequeña formación que intenta mencionar
un poco de qué se trata la seguridad del paciente y ahora les voy a mostrar un poco de datos reales nuestros de fundación, datos que gracias a todo el equipo de mandos medios y ustedes como operativos logramos de alguna manera recolectar y hacer su posterior análisis. eh, Nos dan que de esto que estamos hablando es cierto, es cierto. A veces, eh, por más buenas intenciones que se tenga, por más formación que uno tenga, por más control que uno tenga, los eventos a veces ocurren igual. Entonces, para ir metiéndonos en tema, en cuanto a la seguridad del paciente, tenemos que tener en cuenta la prioridad en la atención de la salud. Tenemos que reducir los riesgos y la prevención de errores. Insisto, esto entiendo que muchas cosas se dan por error humano, eh, inconsciente, ¿no es cierto? ¿No? Porque uno vaya a buscar el error o lo esté buscando o quiera generarlo. Pero sí tenemos que empezar a trabajar un poco más en nuestro quehacer diario y en hacerlo con más eh, criterio, con el criterio mayor posible, ¿no es cierto? Con la posibilidad de tener la pelota un segundo y pensar lo que estamos haciendo. Haciendo esto, solo mejora la calidad asistencial. La calidad asistencial no solo es trato bien al paciente, la calidad asistencial es trato bien al paciente, a la familia, identifico los errores, identifico los eventos, los evito. eh, de eso se trata la calidad. La calidad es proporciono lo mejor que tengo para el paciente a fin de que mejoremos lo antes posible su estado o evitemos cualquier error o consecuencia derivante de nuestra atención, ¿no? Dentro de las principales acciones de seguridad con las que hemos trabajado dentro de Fundación es la identificación segura del paciente, la comunicación efectiva, que si bien todavía la estamos puliendo dentro de las terapias como iniciativa, la intención es intentar empezar a utilizarla en toda la fundación. Para esto hay técnicas, ¿sí? Después las menciono. La administración segura de medicamentos, y esto incluye desde el almacenamiento, el cuidado del almacenamiento, la devolución de los excedentes y todos los correctos que ustedes conocen para la administración de medicación. Acá yo menciono 5, creo que actualmente estamos por el 12º correcto dentro de la administración de medicación, pero los 5 son los que hemos tenido siempre y los que conocemos muy bien, ¿no? La prevención de infecciones asociadas a la atención de salud o infecciones asociadas a la utilización de dispositivos médicos, cirugía segura y la prevención de caídas y el manejo seguro de dispositivos médicos. Esto habla de la seguridad en el traslado de equipamiento médico. ¿Sí? Estas metas, que son las 6 que en su momento había mencionado la OMS o publicado internacionalmente la OMS, son las que vinieron a evaluar desde ITAES. Desde ITAES, en el momento de la acreditación en calidad, hicieron mucho foco sobre estos ítems y en la trazabilidad de estos ítems. ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, nuestro rol es amplio dentro de lo que es la asistencia. Tenemos un rol de supervisión en el cumplimiento de protocolos, tenemos la capacitación continua, el reporte y análisis de los eventos adversos, esto que le menciono desde el Comité de Seguridad a través del icono de eventos adversos, está disponible para todo el personal. Esto no es, lo puede hacer solamente el jefe o... No, 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 para nada. Esto
lo puede hacer cualquiera de nosotros en cualquier momento si identificamos que hay algo que no corresponde o algo que no está bien, o algo que detonó un evento, ¿no? Porque es la oportunidad para mejorar. El primer gráfico que les mostré en esa oportunidad de mejora es cuando yo identifico qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que se podría mejorar, porque a veces no se están haciendo las cosas mal, y de hecho la mayoría de las veces no se hacen mal. Ahora, ¿se pueden hacer mejor? Y yo creo que un gran número sí. Pero para eso tengo que saber, ¿no? Y para saber tengo que medir. Y después de que mido, tengo la posibilidad de eh, encontrar alternativas para mejorar. Nos da la oportunidad de encontrar alternativas para mejorar. Por lo tanto, los invito a todos a reconocer este icono y que lo utilicen. Y implementación, bueno, esto va relacionado a lo de recién, implementación de mejoras continuas es, eh, no nos quedemos con lo que ya hicimos y ahí nos estancamos. O sea, busquemos la manera de seguir mejorando continuamente, ¿no es cierto? Y empezar a trabajar de manera que nos permita a nosotros avanzar y maximizar la seguridad y el cuidado del paciente. ¿Cuál es nuestra otra función dentro del comité y de seguridad? Eh, Son las auditorías, el manejo o la interpretación de los indicadores de seguridad y calidad. Y para conocimiento de todos, tenemos dos normas institucionales, la norma 154, que establece las políticas de calidad institucional, y la norma 155, que nos da la habilitación para el Comité de Calidad y Seguridad, que es lo que le vengo mencionando, que venimos trabajando y realizando. Nada, les quise poner las imágenes de ambas normativas, por lo menos la hoja inicial, para poderlas identificar. Son los que nos dan la posibilidad a nosotros institucionalmente y a través de la acreditadora, la posibilidad de trabajar en materia de seguridad y calidad institucional, porque esto se reporta, ¿no es cierto?, continuamente. Continuamente hay que generar libro de actas, de reuniones, y esto se tiene que publicar. Y acá empezamos a hablar un poco de los datos duros. Los datos duros lastimosamente no mienten. Probablemente estén incompletos o falte algún número o algún dato, pero creo que refleja un poco no, de hecho no un poco, sino que refleja nuestra realidad, que es algo que uno por ahí está acostumbrado a escuchar en los pasillos o cuando se entrevista con algún paciente, o la devolución de la entrevista que realiza un paciente, porque ustedes saben que todo paciente tiene una encuesta de calidad posterior a su atención, ¿no? Y en esa encuesta salen resultados. Esto que vemos acá es un gráfico comparativo de desde diciembre a marzo del 2025. Tomé el último mes del año pasado y estos 3 primeros meses del 2025 en materia de identificación de paciente. Identificación de paciente, norma 140 de nuestra institución, que nos dice a nosotros cuál es la forma correcta de identificar un paciente. No es solamente la pulsera, no es solamente la pulsera. La pulsera por sí sola es una de las medidas de identificación del paciente, y luego está el cumplimiento de la norma, ¿no? Eh, Fíjense, la línea azul establece el promedio de pacientes que hemos tenido en estos 4 meses. Ronda alrededor de 120, 140 pacientes mensual, diariamente, mejor dicho, en la institución. La línea naranja son la cantidad de pacientes auditados con pulsera identificatoria. El número, fíjense que
está por debajo, ¿cierto? Del total de pacientes que hemos tenido. Esto es una auditoría aleatoria y esto se entiende. Pero lo más llamativo de esta auditoría es el cumplimiento de la norma. Como dice la norma 140, para una identificación correcta del paciente debemos utilizar dos indicadores: nombre y apellido, y por ejemplo la fecha de nacimiento. De las entrevistas realizadas con los pacientes, el número de los pacientes auditados y el número de pacientes con cumplimiento de la norma 140 no van de la mano, o por lo menos no están a la misma altura. Si bien hemos tenido meses de mejora, hemos tenido mayor cumplimiento, todavía nos falta mejorar. Y acá estamos de vuelta en esa oportunidad de mejora que estábamos mencionando al inicio. O sea, tenemos la norma y la norma acompaña a una meta de seguridad internacional, que es identificar correctamente al paciente. Y la identificación nos dice dos indicadores. Debemos intentar llegar a ese número. Desde los pacientes auditados, que por lo menos el 80-90% de los pacientes auditados podamos o tengamos el cumplimiento de la norma. Entiendo, pacientes de mucha data, pacientes crónicos, ya lo conozco. Sí, sí, bien. Y no digo que esté mal, pero la identificación correcta, como la establece la normativa, es dos indicadores. Estos son números reales, estos son números actuales nuestros de la institución, en la institución. Evaluamos acá el riesgo caída. En azul tenemos la cantidad de pacientes internados con un nivel de riesgo de caída evaluados, ¿cierto? Esto es a nivel mensual, de días camas paciente, ¿no? Por eso el número es tan grande, porque se suma la cantidad de días que un paciente está internado en la misma cama y piensen que tenemos eh, por día entre 140, 120, 140 pacientes por día. eh, bueno, por mes el número es grande. Evaluamos algunos indicadores que tienen que ver con las medidas de protección y la escala de riesgo realizada con el paciente. Eh, Acá más o menos va como acompañando en esta normativa, que es la norma 64 de riesgo de caída. eh, Nos establece a nosotros hacer la escala para riesgos de caídas, identificar al paciente y en aquellos pacientes que tengan riesgo elevado, las medidas de protección, que en la gran mayoría se cumple. Y esto es bueno. Esto es bueno. Nuestra tasa de caídas, al menos en el mes de enero y febrero de 2025, están por debajo del 1%, salvo febrero, que estamos alrededor del 1% en tasas de caída de paciente. Después, si quieren, podemos hablar de las caídas que ocurren en otros ámbitos de la institución, como por ejemplo puede ser la escalera mecánica de planta baja. No obstante, en caídas de pacientes tenemos un porcentaje bajo de caídas de pacientes. Es un indicador positivo, un indicador bastante bueno, pero eh, ¿podemos mejorar? Creo que sí. La siguiente corresponde a un gráfico de úlceras por presión originadas en la institución. Esto es un dato directamente relacionado con la calidad de atención de enfermería. Cumple con, o mejor dicho, tenemos la normativa para la prevención y tratamiento de los cuidados del EPP, que es la norma 135. Acá, en este caso, el indicador está medido con los egresos institucionales. Y fíjense que rondamos en una tasa del 2% promedio, el 2% de úlceras originadas en la institución. La úlcera es como una flebitis, como una infección asociada a catéter, es una complicación del cuidado que origina demoras en la externación del paciente y aumenta el tratamiento o el costo de tratamiento por paciente, además de aumentar el trabajo
para el plantel de enfermería. No obstante, nuestra tasa de úlcera está en lo que internacionalmente se recomienda, incluso hasta por ahí un poco por debajo, lo que quiere decir que el cuidado que estamos proporcionando es muy bueno. Insisto, siempre tenemos la posibilidad de mejorar, porque fíjense que aún así todo tenemos pacientes que se ulceran. Tal vez podamos trabajar un poco en esta materia. Un poco para recordarles las normativas que están a disposición y vigentes, que nos acompañan en materia de seguridad, que son un poco de los temas que venimos hablando hoy acá. Tenemos una norma que es la 152, que habla de la calidad de atención de enfermería, que estos son las encuestas que se realizan a través de la entrevista con los pacientes. Tenemos la norma de comunicación efectiva, que es la 149, que esto establece un protocolo para el pase de guardia. Lo estamos aplicando en las terapias intensivas. Tenemos que mejorar algunas cosas, pero lo estamos utilizando. Está siendo efectivo, ha mejorado significativamente la comunicación entre el personal. La norma 140, la identificación de paciente, que la mencionábamos en el indicador mostrado recientemente. Norma 129, que es la marcación del sitio seguro, el sitio quirúrgico, perdón. Entiendo, no le corresponde a enfermería la marcación le corresponde al cirujano tratante. Ahora sí, como enfermero de la institución, y sí, como partícipe en la preparación del paciente para cirugía, estaría bueno empezar a levantar la mano cuando esto no está. Por lo menos dejarlo asentado, ¿no? Dejar dicho o notificar que la marcación del sitio quirúrgico no está, pese a estar la norma de marcación. Lo mismo que con la preparación y el chest prequirúrgico. Todo esto es para aumentar la seguridad en el paciente quirúrgico, otra de las metas de seguridad de paciente. Manejo de medicamentos de alto riesgo, tenemos la norma 150 y la norma o norma de procedimiento 22, que es el procedimiento de medicamentos controlados, que ambas hablan primero del almacenamiento y identificación de las drogas de alto riesgo. Entiendo, no es propio de enfermería o exclusivamente de enfermería, es una norma que también atañe a la función de farmacia, pero así como partícipes en la administración de la droga, tenemos que tener en claro cuáles son las de alto riesgo, las de alto costo, y cuál es su almacenamiento y tratamiento correcto. Y esto incluye también la devolución de medicación sobrante a los distintos dispositivos que correspondan, o al medio que corresponda. La norma de procedimiento número 22 establece, entre otras cosas, la seguridad en la administración de medicamentos, y esto sí nos atañe a nosotros como enfermeros. Para el manejo y la prevención de infecciones intrahospitalarias, además de tener las normativas y recomendaciones de infectología, en el icono de infectología tenemos la norma de 156 de lavado de manos, y ustedes verán que estamos en una campaña bastante ardua con respecto al lavado de manos. Si bien entendemos que el colectivo de enfermería tal vez es el que más cumple el lavado de manos, entiendo también que podemos mejorarlo. Tenemos la norma 168, que es la norma para el riesgo de prevención en la transmisión de infecciones cruzadas, y la norma 169, que es de vigilancia epidemiológica, que es las recomendaciones y tratamientos que debemos tener con los pacientes que están aislados con distintos gérmenes infectocontagiosos. Y un poco para ir finalizando y darles el espacio a reflexión o opinión, les dejo un cuadro con el que me gusta trabajar, en donde compara lo que es un trabajo de equipo y lo que es un trabajo de grupo, ¿no? A veces confundimos un poco la terminología, eh, y lo que busco en realidad es concientizarnos y que somos un equipo de trabajo, o debemos funcionar como un equipo de trabajo, y no individualmente. La continuidad del cuidado del paciente la proporcionamos las 24 horas del día y nos corresponde a todos los turnos. Y la única manera de garantizar que eso ocurra con la mayor seguridad y calidad posible es trabajando todos para el mismo lado y sin buscar
culpables ni rivalidades. Creo que la manera más efectiva de poder hacer esto es, primero, en el cumplimiento de procedimientos y normativas, segundo, la formación académica, tercero, la concientización del trabajo consciente, o trabajar con el mayor criterio posible, comunicación. Creo que una de las grandes partes en las cuales tenemos una falencia es en la comunicación entre colegas y entre compañeros de trabajo. Entonces me parece que vale la pena mencionarlo, creo que vale la pena abogar para que de a poco podamos fortalecer el trabajo en equipo y no de grupo. Eh, no tengo más nada para decir en el tema. Doy un espacio de reflexión, preguntas en materia del tema. Gracias, Nico. Muy interesante todo lo que venimos trabajando en forma conjunta, porque vos bien has dicho, liderás el equipo del tema de seguridad de paciente. Bueno, sos uno de los integrantes activos en la materia. Y como bien nos recordabas, todas las normativas que están vigentes, el personal las tiene obviamente en el escritorio de cada una de las computadoras, así que bueno, estaría bueno poder invitarlos a que vuelvan bueno, seguramente muchos han tomado nota de todas las normativas establecidas y todas aquellas que nos recomendás que sigamos leyéndolas y poniéndolas, digamos, más que nada en práctica, ¿no? Porque muchas veces nos pasa en la enfermería que tenemos mucho ¿Qué quiere escrito, que me vean toda o la...? mejor dicho, poco Igual no me escrito. vieron todo, pero no... Ay, se acopla ahí está. Que tenemos poco escrito, que hacemos muchas cosas, pero bueno, creo que ese paradigma, a medida que fueron transcurriendo los años, se ha ido modificando. Así que bueno, agradecerte por la dinámica que utilizaste. Hemos tenido al principio problemas como a veces nos faltan con respecto a la conexión, pero bueno, acá estamos. Abrimos el chat para las personas que quieran hacer algunas preguntas y bueno, los micrófonos también, así que bueno, siéntanse, están en una sala que es nuestra, así que bueno, con la confianza que obviamente cada uno de ustedes tienen hacia Nico, así que bueno, pueden abrir sus micrófonos, el tema es muy interesante, así que seguramente debe haber preguntas, ¿no, Vivi? Gracias Celia, gracias por la oportunidad, independientemente de las complicaciones que hemos tenido para iniciar. El tema da para mucho, en realidad lo enfoqué más a cosas que estamos realizando en la institución y que están apoyadas por normativas institucionales, eh, que intentamos que de alguna manera eh, acoplarnos a la meta, ¿no es cierto? Que es trabajar con seguridad en el paciente. Eh, Ustedes saben, estoy a disposición, preguntas, material, o lo que necesiten en la materia o cualquier otra, obviamente. El departamento de enfermería está abierto para todos, todos tienen la posibilidad de venir a consultar y a exponer sus ideas. Me parece que la construcción en materia de seguridad y calidad nos compete a todos, no solamente al área jerárquica o de mandos, sino que todos podemos aportar. De hecho, tenemos una colega, Elizabeth, que está participando en la actualización de la norma 135 de LPP, que está haciendo un trabajo excelente en esta actualización, a estar a la vanguardia con respecto al tratamiento y cuidado de las úlceras por presión.
que vale la pena el esfuerzo de la compañera, vale la pena el esfuerzo de la lectura de la normativa, porque nos ayuda y nos da el sustento de trabajar con la tranquilidad de que se está haciendo lo que corresponde, ¿no? Y que estamos apoyados por una norma institucional que así lo dice.